Mi hija hizo un amigo imaginario, pero resultó ser demasiado real y eso me asusta. Mi hija Vika siempre ha sido una soñadora. Como a muchos niños de su edad, le encantaba inventar historias y juegos, y cuando mencionó por primera vez a su nuevo amigo, Andrew, no le di mucha importancia. Los amigos imaginarios son normales, me dije, atribuyéndolo a su rica imaginación. Empezó a hablar de él como de un viejo amigo. Andrew vivía en la casa con nosotros y siempre estaba ahí. Vika jugaba con él, bromeaba y reía. Al principio fue lindo, y mi esposa Susie y yo incluso nos reímos de lo en serio que se tomaba sus juegos. Estábamos seguros de que era solo una fase. Pero pronto comencé a notar cosas que me hicieron desconfiar. Al principio fueron pequeñas cosas. Vika, nuestra hija de 8 años, a veces decía cosas extrañas que mi esposa y yo atribuíamos a su rica imaginación. Un día mencionó el secreto de Susie, que estaba segura que Vika no podía conocer. Fue una conversación privada que Susie y yo discutimos solo nosotros dos, y definitivamente no en presencia de Vicky. Lo atribuí a un accidente. A veces los niños se escuchan por casualidad. Pero luego las cosas se pusieron un poco más raras. Una noche, durante la cena, Vika dijo de repente: Andrew dijo que la televisión se estropeará mañana. Sonreí, tratando de no darle importancia a sus palabras. Oh, es un adivino, ¿verdad? Bromeé y Susie también sonrió. Era solo la imaginación de otro niño, nada más. Pero al día siguiente la televisión realmente se estropeó. La pantalla de repente se volvió negra, como si algo se hubiera quemado. Revisé los cables y los enchufes, pero no encontré nada. Era una de esas rarezas que fácilmente podían atribuirse al azar. Pero ahora, mirando la pantalla negra, no pude evitar recordar las palabras de Vicky el día anterior. Unos días después, Vika volvió a decir algo extraño. Estaba sentada a la mesa de la cocina, jugando con sus juguetes, cuando de repente se detuvo y me miró con ojos fríos y serios. Andrew dice que nos están siguiendo, papá. Dijo que no estamos solos en la casa. En ese momento sentí algo apretarse dentro de mí. Su voz era tan tranquila, carente de alegría, que una ola de ansiedad me recorrió. No se trataba de un niño que inventaba historias sobre sus amigos imaginarios. Había algo siniestro en sus palabras. Vika, estos son solo fantasías, traté de calmarla, y al mismo tiempo a mí mismo. Pero sus ojos continuaron mirándome fríamente y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ella no levantó la vista de su declaración. Dijo que pronto lo reconocería, susurró. Sus palabras sonaron como si realmente creyera lo que decía. Y entonces comencé a sentirme realmente incómodo. Era como si algo invisible ya estuviera entre nosotros, observando cómo nuestra hija se convertía en un conducto para algo que yo no podía entender. Una noche me despertó un extraño sonido de golpe. Estaba en silencio, como si alguien caminara con cuidado por el pasillo. Escuché durante mucho tiempo, tratando de entender de dónde venían los sonidos, y finalmente me di cuenta de que venían de detrás de la puerta de Vicky. Su voz llegó tranquila, casi un susurro, pero en el silencio sepulcral de la casa sonó siniestra. Fui a la puerta y llamé, tratando de no mostrar mi emoción. ¿Vika? Llamé, acercándome a la puerta. ¿Con quién estás hablando? Abrí la puerta y la vi sentada en el suelo junto a la cama. Ella me miró con sus grandes ojos, pero había algo extraño en su mirada. Con Andrew, papá, respondió con voz tranquila. No quiere que entres. El frío me golpeó. La habitación estaba demasiado silenciosa, por supuesto, no había nadie más en ella. Pero sus palabras sonaron tan seguras que por un momento me sorprendí pensando que alguien realmente podría estar ahí, simplemente invisible. Sentí que el miedo recorría mi columna. Vika, miré alrededor de la habitación, aunque sabía que no encontraría a nadie. Sabes que Andrew es solo un juego, ¿verdad? Ella sacudió la cabeza en silencio, su mirada no vaciló. Él es real, papá. Él siempre está ahí. No sabía qué decir. Esto no era solo un juego de niños. Su voz, su expresión, todo indicaba que ella lo creía. En ese momento comencé a preocuparme seriamente, pero todavía no podía creer que hubiera algo más siniestro detrás de esto. Quizás sea solo su fantasía. Tal vez. Pero pronto los acontecimientos dieron un giro verdaderamente aterrador. Vika empezó a hacer cosas que no podía saber. Por ejemplo, un día me mostró un mapa de la antigua casa donde vivíamos antes de que ella naciera. Confundido, desdoblé el mapa y vi que apuntaba a un rincón secreto en el sótano donde una vez escondí cosas viejas. Vika me dijo con asombrosa precisión lo que había allí, y ella no podía saberlo. Me quedé atónito,
pero aún así traté de encontrar explicaciones racionales. Tal vez ella simplemente tropezó con estas cosas por accidente. Quizás olvidé algo. Pero hubo un incidente que cambió para siempre mi actitud hacia este amigo imaginario. Una noche entré a la cocina y lo que vi me provocó un escalofrío de horror. Vika estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo un cuchillo en sus manos. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos enfocados en la espada como si la estuviera estudiando. Sentí mi corazón apretarse en mi pecho. «Vika», grité, corriendo hacia ella. «¿Qué estás haciendo?» Ella me miró con total calma, sin miedo ni culpa. Su voz era tranquila y terriblemente segura. «Andrew dijo que debería aprender a defenderme, papá. No puedes protegerme». Estas palabras cortaron mi conciencia como el golpe de un cuchillo. Le arrebaté el cuchillo de las manos, me temblaban las manos y mi corazón latía con fuerza. Ya no era un juego. Esta fue una señal clara de que este Andrew era más que un simple amigo imaginario. Esta criatura, sea quien sea, ya entró en nuestra casa y se apoderó de la mente de mi hija. A partir de ese momento comencé a tener miedo. Teme no solo por Vika, sino por todos nosotros. Durante mucho tiempo Susie no quiso creer que lo que le estaba pasando a Vika fuera algo más que un simple juego de niños. Se convenció de que Vika simplemente estaba sobreactuando, de que se trataba de otra fase del crecimiento. Cuando intentaba hablar con ella sobre todo lo que estaba pasando, en las extrañas palabras de su hija, el televisor roto, que ella supiera cosas que no podía saber, Susie simplemente sacudía la cabeza y decía que nos estábamos preocupando demasiado. Pero después del incidente con el cuchillo y la amenaza a Vicky, Susie también empezó a preocuparse. Ya no podía ignorar las señales claras de que algo andaba mal en nuestra casa. Ambos empezamos a notar cosas extrañas. Las cosas empezaron a suceder por sí solas. Las puertas se cerraban de repente cuando no había corrientes de aire ni viento en la casa. El equipo se estropeó sin motivo alguno, el televisor, el microondas e incluso el teléfono de Susie dejaron de funcionar tan pronto como Vika entró en la habitación. Lo peor fue que empezaron a aparecer puntos fríos en la casa. En un rincón de la habitación se podía sentir que la temperatura bajaba bruscamente, como si una pared de hielo hubiera aparecido de la nada. Estas manchas aparecían en diferentes lugares, pero cada vez que esto sucedía, Vika estaba cerca. Una noche, mientras Susie preparaba la cena, noté a Vicky sentada en el suelo de la sala, enterrada en sus juguetes. Pero no estaba jugando, estaba susurrando algo, en voz baja y rápida, como si estuviera hablando con alguien. Me acerqué, tratando de escuchar las palabras, pero eran incomprensibles, como en otro idioma. Cuando me acerqué, de repente ella se quedó en silencio y me miró. Su mirada estaba completamente tranquila, como si esperara mi presencia. Andrew dijo que tienes miedo, dijo, su voz extrañamente uniforme, como si estuviera transmitiendo los pensamientos de otra persona. No quiere que tengas miedo. Él solo quiere que estemos todos juntos. Me quedé helado. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que parecía que estaba a punto de estallar. Un sentimiento de horror creció dentro de mí. Había algo mal en sus palabras y sentí que este ser, quienquiera que fuera, estaba usando a mi hijo como un puente entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro. Vika, dije con dificultad, tratando de mantener la calma, ¿quién es Andrew? ¿Por qué quiere que estemos juntos? Pensó por un momento, su mirada se dirigió al vacío, y luego susurró en voz baja. Dice que pronto lo entenderás todo por ti mismo. No estamos solos, papá. Nunca solo. Sentí una frialdad helada, como si estas palabras no vinieran de sus labios, sino de lo más profundo de algo que no podía ver. Una voz sonó en mi cabeza, asterisco nunca estamos solos asterisco. Di un paso atrás, sin saber cómo responder. Susie entró en la habitación, sin saber de qué se estaba hablando, y alegremente invitó a Vika a ir a la cocina para ayudar con la cena. Vika inmediatamente se levantó con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que este no era el final. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. No éramos solo víctimas de un juego de niños. Algo mucho más siniestro se ha instalado en nuestro hogar y ya ha encontrado un camino hacia nuestro mundo a través de nuestra hija. Después de esa noche, cuando Vika dijo que nunca estábamos solos, la situación en la casa comenzó a deteriorarse rápidamente. Susie y yo ya no podíamos ignorar el hecho de que su amigo, Andrew, era algo mucho más peligroso que un simple producto de la imaginación de un niño. Cada día se intensificaba la influencia de esta criatura sobre nuestra hija, y cuanto más intentábamos intervenir, más resistía. Vika se enajenó cada vez más. Se volvió cada vez más encerrada en sí misma, sentada en su habitación durante horas, hablando con alguien a quien no podíamos ver. A veces ignoraba por completo nuestros intentos de hablar con ella,
como si ya no estuviera en este mundo. Ella estaba allí físicamente, pero su mente y su alma estaban en algún lugar lejano, con este Andrew. Una noche me desperté con un fuerte portazo. Salí corriendo del dormitorio y vi las puertas de la casa cerrándose solas una tras otra, como si una fuerza invisible barriera los pasillos, jugando con nosotros. El frío llenó la casa, el aire se volvió denso y pesado. Vika estaba nuevamente sentada en el suelo de su habitación, susurrando algo. Cuando entré, ella volvió la cabeza y dijo: Andrew no te quiere cerca, papá. Está enojado. Mi cabeza daba vueltas de miedo. Esta criatura ya había intentado expulsarnos de su vida y parecía que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para quedarse con Vika. Me di cuenta de que ya no podíamos permanecer de brazos cruzados. Fuera lo que fuese, representaba una amenaza no solo para nuestra hija, sino para toda la familia. Susie finalmente aceptó que esto ya no era una fantasía o simplemente un juego. Decidimos que necesitábamos encontrar una manera de romper esta conexión. Al principio intentamos disuadir a Vika, explicarle que Andrew era solo producto de su imaginación, que no era real y no podía estar con nosotros. Pero cada vez que empezábamos esta conversación, algo empezaba a pasar en la casa. Sonidos extraños, objetos que caen de las estanterías, destellos de luz. Vika se puso agresiva cuando intentamos plantear este tema. Un día nos gritó, salió corriendo de la habitación y cerró la puerta con tanta fuerza que el espejo de la pared se partió. «Él no quiere que hables de mí», gritó ella. «No se irá». En ese momento sentí que surgía una brecha infranqueable entre nosotros y nuestra hija. Vika era como un rehén de esta criatura, y Andrew era su carcelero, quien la retuvo y se negó a dejarla ir. Cuanto más intentábamos luchar contra él, más fuertes se volvían sus ataques. Una noche escuchamos todos los platos del mueble de la cocina caer al suelo con un estrépito ensordecedor. Cuando bajamos para ver qué había pasado, Vika se paró en la puerta de la cocina y nos miró con una expresión fría e irreconocible en su rostro. Andrew dijo que esta era tu advertencia, dijo en voz baja. No quiere que lo alejes. Al día siguiente, mientras estaba sentado en mi habitación, preguntándome qué hacer a continuación, la puerta se cerró de repente con tal fuerza que las luces de la habitación se apagaron. Escuché algo crujir en el suelo y me di cuenta de que ya no podía negar que había algo sobrenatural en la casa. Esta criatura pasó de manipular a la niña a atacarnos directamente. Vika se alejaba cada vez más de nosotros. Empezó a actuar como si su mente estuviera en otra parte. Se levantaba por la noche y deambulaba por la casa, hablaba con Andrew o simplemente se sentaba mirando la pared, como si ya no fuera ella misma. Susie y yo decidimos que esto no podía tolerarse más. Tuvimos que hacer algo drástico para romper esta conexión. Empezamos a buscar especialistas, psicólogos, esoteristas e incluso un sacerdote. No sabíamos lo que necesitábamos, pero estábamos preparados para cualquier cosa. Sin embargo, cuando intentamos hablar de esto con Vika, de repente se puso nerviosa y asustada. Andrew no te dejará hacer esto, susurró una noche durante la cena, con los ojos vacíos y la voz temblorosa. Dijo que si lo intentas, hará algo malo. Nos invadió el horror. Teníamos miedo de que si seguíamos resistiendo, Andrew haría algo irreversible. Una noche entré a su habitación y vi a Vika parada junto a la ventana con un cuchillo en la mano. Tenía los ojos vidriosos, como si estuviera en trance. Con dificultad para controlar mi temblor, di un paso hacia ella. Vika, baja el cuchillo, dije, tratando de no mostrar mi miedo. Ella me miró y dijo en voz baja. Andrew dijo que debería hacer algo para demostrarle que soy su amigo. De lo contrario se irá. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Me di cuenta de que esta criatura no solo estaba manipulando a nuestra hija, sino que estaba lista para empujarla a cometer algo terrible si no hacíamos lo que quería. No podíamos esperar más. No podíamos esperar más. La criatura que se hacía llamar Andrew estaba a punto de poseer por completo a nuestra hija. Sabíamos que si no hacíamos algo ahora, las consecuencias serían nefastas. Susie y yo encontramos un sacerdote que aceptó realizar el ritual de limpieza, aunque él mismo no estaba seguro de a qué nos enfrentábamos. Vika se encerró cada vez más en sí misma, su comportamiento se volvió cada vez más alarmante. Ya no la reconocíamos como nuestra pequeña. El día del ritual reinaba en la casa un silencio pesado, casi asfixiante. Vika estaba sentada en su habitación, sin mostrar la más mínima emoción, como si estuviera esperando algo. Susie estaba a mi lado, con el rostro pálido y los ojos llenos de ansiedad. Ambos sabíamos que esta podría ser nuestra última oportunidad de recuperar a nuestra hija. El sacerdote comenzó a leer las oraciones, rociando agua bendita en las paredes de la habitación. Vika lo miró en silencio, sin reaccionar.
Pero cuando él se acercó a ella, de repente ella apretó los puños, su cuerpo comenzó a temblar y sus ojos se pusieron en blanco. «Andrew no quiere irse», gritó, su voz se hizo más áspera, como si no le perteneciera. La habitación tembló. Las cosas empezaron a caer de los estantes, los espejos se resquebrajaron y un rugido llenó el aire, como si una fuerza invisible intentara abrirse paso. El sacerdote no dejó de orar y sentí como si en la casa comenzara a producirse una especie de lucha, invisible a los ojos, pero sentida por todo el cuerpo. Vika gritó, su rostro estaba distorsionado por el dolor, pero el sacerdote no se detuvo. En algún momento, su grito alcanzó tal fuerza que estuve seguro de que no podría soportarlo. Pero de repente todo quedó en silencio. El silencio cayó sobre nosotros tan repentinamente que me sentí mareado. Vika cayó al suelo, sin vida, pero aún respirando. El sacerdote empezó a sudar, le temblaban las manos, pero completó el ritual. «Eso es todo», respiró. «Creo que se acabó». Susie corrió hacia Vika, la tomó en brazos y yo me quedé junto a ella, incapaz de moverme, abrumada por una mezcla de alivio y miedo. Finalmente liberamos a nuestra hija. Unos días más tarde, la vida en la casa parecía volver a la normalidad. Vika comenzó a sonreír nuevamente, sus ojos adquirieron esa calidez que hacía tanto tiempo no veía. Pero algo todavía me molestaba. Acordamos demasiado rápido que todo había terminado. A veces, por la noche, la oía susurrar algo en sueños. Me acerqué sigilosamente a su cama, escuché y un día escuché claramente. «¿Andrés?» Mi corazón se detuvo. Retrocedí lentamente, sin saber qué hacer. Su susurro fue tan suave, como si no pudiera olvidarlo. Al día siguiente, mientras revisaba el espejo de su habitación para asegurarme de que no se hubiera vuelto a agrietar, noté algo extraño. En la esquina, en el reflejo, vi una sombra. Estaba borrosa, pero su forma era humana. Mi corazón comenzó a latir salvajemente, rápidamente me di vuelta, pero no había nadie en la habitación. Solo un reflejo que nunca volvió a suceder. Vika parecía haber vuelto a la vida normal, pero esto no era del todo cierto. Continuó susurrando el nombre de Andrew como si todavía estuviera a su lado. Una noche, cuando encendí la luz de su habitación, noté una pequeña marca en su muñeca, una marca delgada, casi invisible. Parecía una señal dejada por algo invisible pero real. La toqué, pero Vika no sintió nada. La marca estaba fría como el hielo. Me di cuenta de que este ritual no había desterrado por completo a Andrew. Dejó un rastro que podría convertirse en una puerta de entrada a algo aún más oscuro y peligroso. Pensábamos que habíamos ganado, pero eso fue solo el comienzo. Ahora lo sabía, Andrew no había ido a ninguna parte.